Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Se cumplen 13 años del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, que ocurrió en abril del 2002. ¿Qué sucedió realmente durante esos días? ¿Qué lecciones podemos sacar de esos acontecimientos? ¿Son posibles el diálogo, el consenso y la convivencia democrática? ¿O es inevitable la confrontación y el antagonismo en este proceso político? Este es el tema que evaluaremos esta noche en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Ernesto Villegas. Fue ministro de Comunicación e Información y también fue ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de Caracas. Durante 8 años fue conductor del programa En Confianza, que se transmitía por Venezolana de Televisión, donde, con mucho respeto por la audiencia, como el mismo Ernesto decía, demostró profesionalismo, equilibrio y agudeza periodística. Actualmente es jefe de gobierno del Distrito Capital y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es autor del libro Abril, Golpe Adentro, donde investiga, analiza, profundiza los entretelones del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en el año 2012. Gracias, Ernesto, por participar en este análisis situacional histórico. Hace 13 años fue el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Escribiste un libro al respecto, que ha tenido bastante difusión y lectura. ¿Qué te motiva para realizar este libro? ¿Razones políticas, periodísticas, personales? ¿Fuiste testigo de los acontecimientos de ese momento? ¿Qué me puedes decir? Todas las anteriores. Primero, gracias, Oscar, por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Sí, bueno, razones personales, políticas, históricas, periodísticas. El haber compartido desde el periodismo la evolución de los acontecimientos que antecedieron y sucedieron al golpe de Estado. Tuve además una mirada bastante particular porque en aquel entonces, como le decía a mis amigos, trabajaba para el Canal de la Revolución y para el Diario de la Oligarquía. Yo era entrevistador en Venezolana de Televisión y era reportero del diario El Universal. De modo que tenía desde el periodismo las miradas de esos medios contrapuestos ideológicamente, que tuvieron un papel radicalmente distinto, por cierto, en el propio golpe. Yo después del golpe, menos de un mes después, terminé renunciando al Universal y me quedé trabajando en Venezuela. Los medios tuvieron una participación fundamental, ¿no? Así es. La posición del liderazgo, incluso. Cumplieron en aquel momento un papel de vanguardia, incluso por encima de los partidos políticos. Los partidos de la Cuarta República resultaron inútiles para los factores reales de poder y estos apelaron a esa herramienta fabulosa que son los medios de comunicación social, las empresas dedicadas a esta área, que por cierto en aquel entonces no contaban con este nuevo factor que sí existe en este tiempo, que son las llamadas redes sociales. En aquel entonces no existía, no tenían, digamos, la difusión que pero hoy tienen esas redes. Muy influyentes. Sumamente influyentes. Están relatadas aquí en el libro, pues, las acciones, las reuniones incluso que se dieron con dueños de medios de comunicación social, mis propias vivencias al interior del diario para el cual trabajaba, las experiencias de otros compañeros periodistas que hablaban, por cierto, de los pactos que se habían realizado para, por ejemplo, no reportar las manifestaciones del chavismo que había sido en ese entonces desplazado momentáneamente del poder por este golpe mediático, militar, empresarial de derecha. Mostraban solo una parte del país, definitivamente. Vamos a hablar. Había, según el defensor del pueblo de la época, Germán Mundarain, una violación masiva de los derechos humanos que se traducía en una serie de indiscriminados allanamientos, en la propia masacre del 11 de abril, el asesinato, la desaparición de personas, la tortura, los carcelazos a gobernadores y parlamentarios sin
allanamiento de inmunidad parlamentaria, la toma de alcaldías por la fuerza, en fin, aquí se desató una violación masiva de derechos humanos que, por cierto, para Washington y para, digamos, todo ese sistema de supuesta protección de derechos humanos a nivel internacional, pues pasó desapercibido. Quiero que hablemos acerca de las lecciones y los aprendizajes de ese episodio, también de los paralelismos con acontecimientos más recientes, pero después que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Quería que profundizáramos principalmente sobre los paralelismos, las repeticiones, las reincidencias con respecto al golpe de Estado del 2002 y la llamada salida en febrero del 2014 o la arrechera en abril del 2013. ¿Hay coincidencias? ¿Hay paralelismos? Sí, bueno, el golpe contra Chávez continúa, nunca se detuvo. Continuó cuando el paro sabotaje petrolero. Pensábamos, aquellos que teníamos alguna dosis de ingenuidad, que la elección de abril del 2002 serviría para anular por completo ese expediente, ¿no?, de los intentos extraconstitucionales para forzar un cambio de gobierno en Venezuela, para poner fin a la revolución bolivariana, que es al fin y al cabo lo que subyace. Sin embargo, a los 8 meses del golpe de abril estábamos inmersos de nuevo en la misma locura. Aquí veíamos en televisión al señor Carlos Ortega, al señor Carlos Fernández, dando un parte de guerra, celebrando cada vez que se paralizaba una refinería o se detenía un buque o había colas en una estación de servicio porque no llegaba la gasolina. Más de 60 días, ¿no? 63 días con sus noches. Que el pueblo venezolano resistió y derrotó. Ahora, ese paro sabotaje petrolero nunca terminó. Recuerdas que cuando lo levantaron lo que hicieron fue flexibilizarlo. Y luego continuó por otras vías. Nunca hubo un abandono real, genuino de ese expediente del golpe, de la insurrección, de la desestabilización por parte de los factores del antichavismo. No quiero decir con esto que no haya dentro del antichavismo algunos factores democráticos, pero lamentablemente digamos, la hegemonía que allí ejerce los factores aventureros es muy grande. Y ha habido durante los años posteriores nuevos intentos. Recordemos que la guarimba no es nueva, no es de Maduro para acá. Chávez enfrentó también en su tiempo la guarimba, aparte de la misma guerra económica, infinidad de episodios en los que se vio envuelto la Plaza Altamira. Y ahora con el presidente Maduro, pues ha habido esos episodios como tú has referido, inmediatamente después de la elección de abril del 2013, que por cierto, el presidente Maduro no le dieron tregua, ni la ha pedido al tampoco, día siguiente. Pero no hubo luna de miel ni tregua, inmediatamente se activó un mecanismo y hubo 11 muertos, se atacaron... 11 muertos, todos chavistas. En aquel entonces, en abril del 2013, así fue. Luego vino, como tú bien has referido, la guarimba, la guerra económica, ahora el decreto de Obama, que es la fase superior del decreto de Carmona. En fin, es un continuo histórico. Y es que los factores de poder interno en Venezuela, el poder económico, particularmente los vinculados al capital especulativo y el complejo militar industrial estadounidense, también que ejerce un poder importantísimo sobre el gobierno formal de los Estados Unidos, pues no renuncian a enfrentar a cualquier proceso democrático popular, revolucionario, nacionalista, independentista, que traiga al presente los ideales de Bolívar, y mucho más si este se proclama en camino hacia la construcción del socialismo. No renuncian entonces al uso de la fuerza, de la violencia. ¿Por qué la insistencia en la estrategia insurreccional si ha fracasado tantas veces? Bueno, primero porque es su naturaleza. Y no lo digo desde la perspectiva solamente venezolana. Ha ocurrido así en el golpe contra Allende, todo el historial de intervenciones en América Latina que han tenido los Estados Unidos. Y siempre valiéndose de sus herramientas mediáticas, de sus herramientas partidistas, de los factores que defienden los intereses estadounidenses y de las transnacionales. Pero en la democracia habrá posibilidades para así es, estos sectores.
pero lamentablemente los factores que creen realmente en la democracia tienen también a su lado otros que dependen mucho económicamente, ideológicamente, de los sectores de poder en los Estados Unidos. Y debo decirte que hay un chiste muy viejo en América Latina que dice que el único país del continente donde no hay golpe de Estado es en Estados Unidos porque allí no hay una embajada norteamericana. Y es que en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, en el Pentágono, ellos tienen varios caballos que siempre van corriendo por distintos carriles. Tienen unos caballos que corren por el camino electoral, tienen otros caballos corriendo, otro personal dedicado al fomento, por ejemplo, de las relaciones con militares, para sonsacarlos en caso de necesidad de activar la herramienta del golpe de Estado, tienen otros caballos corriendo por el campo económico para hacer chillar la economía chilena, como planteó Nixon en su momento respecto del gobierno de Allende, o en el caso nuestro. La guerra psicológica, ahora tenemos todo ese amplio frente que es el de las llamadas redes sociales, por donde se lanzan ahora modernamente las grandes líneas de las operaciones psicológicas, la contrapropaganda, la propaganda, en fin. Digamos que tienen sofisticadas herramientas en distintos ámbitos con un solo objetivo: defender los intereses de un imperio decadente y de un orden de cosas que lamentablemente para ellos comenzó a cambiar. Y comenzó a cambiar porque Chávez no pasó en vano por la historia de América Latina, así como otros connotados dirigentes de movimientos progresistas, democráticos, populares, incluso socialistas, que hoy imponen el respeto a la soberanía como una impronta en la política de América Latina. Por eso gobiernos de distintos signos, incluso no afines a la revolución bolivariana, han hecho causa común en la defensa y respeto de la soberanía nacional venezolana ante el decreto infame de Obama. Eso explica que gobiernos incluso de derecha no puedan aceptar que hoy los Estados Unidos vean América Latina como aquel patio trasero donde funcionaba aquella OEA, que era un ministerio de colonias, donde solamente se escuchaba a los gobiernos decir yes sir. Eso se acabó. Incluso para aquellos gobiernos que no compartiendo un signo revolucionario entienden que hoy es inviable en América Latina un estado de coloniaje, de subordinación, de sumisión a los intereses norteamericanos. ¿Es la oposición venezolana democrática? Mira, hay factores que hacen esfuerzos por mantenerse en el campo democrático y eso hay que reconocerlo. Lamentablemente hacen causa común, comparten cama con otros que no terminan de abandonar el camino del golpe, de la desestabilización, del atajo. Y se explica que eso sea así porque por la vía electoral no tienen vida, Oscar. La oposición tiene una oportunidad en estas próximas parlamentarias. Bueno, hay descontento, hay un voto castigo que seguramente va a tener mucho peso. Las elecciones que vienen son elecciones parlamentarias. ¿Por qué optar por la vía insurreccional si hay una oportunidad electoral? Bueno, porque en última, ¿o no es suficiente en última se va a escoger un parlamento, ¿cierto? Un parlamento. No se va a escoger al presidente de la República. Se va a escoger es un parlamento, unos diputados, que tienen, por cierto, que hacer campaña en sus respectivos circuitos, en sus respectivas circunscripciones y ganar ellos. Pero aquí, en ese proceso electoral, no tiene por qué haber, digamos, un atajo para poner fin a la revolución bolivariana, que es lo que están planteando los artífices de toda esta estrategia. Es un proceso parlamentario. Ahora, esa misma venta del proceso electoral parlamentario como una posibilidad de descabezar a la revolución bolivariana, que todos sabemos que está en las mentes de sus promotores, pues es una confesión de parte. No hay una posición constructiva de acompañar desde el Parlamento con propuestas legislativas para avanzar en el desarrollo de la patria, sino sencillamente la búsqueda de un atajo por la vía de las elecciones parlamentarias para el golpe parlamentario, como aplicaron en Honduras, y como han intentado hacer en otros países donde una circunstancial mayoría parlamentaria pues abra la puerta para un desconocimiento de la voluntad democrática expresada en el voto. Las elecciones presidenciales son elecciones presidenciales. Existe en Venezuela además el referendo revocatorio presidencial, que es una figura que no tienen otros países, lo tenemos nosotros. Ese es el camino en todo caso para aquellos que pretendan propiciar algún cambio de gobierno, pero lo que viene ahora son elecciones parlamentarias. El pueblo está consciente, como salió consciente el 13 de abril, de que ese atajo por la vía parlamentaria también lo quieren aprovechar. Y por eso va a salir en masa, estoy seguro, a impedir, como aquel 13 de abril, que se consume ese proyecto que al fin y al cabo, como te decía Oscar, resume el mismo espíritu del decreto de Carmona, el decreto de Obama, que digamos es
el programa de gobierno de la derecha venezolana se resume en el decreto de Obama. Y esa es la fase superior del decreto de Carmona, que se basaba en el desconocimiento incluso el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. El decreto de Obama desconoce la soberanía nacional. Un gobierno no tiene facultad para legislar, decidir sobre los asuntos de otro gobierno, no puede estar dictando medidas sobre población y territorio de otro Estado. Es un proyecto de restauración del Estado neocolonial que teníamos frente a los poderes transnacionales. Quiero que hablemos y profundicemos sobre eso, pero al regreso de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Ernesto, después de los eventos del golpe de Estado del 2002, tú pensaste en que era una gran oportunidad para convocar al diálogo, a la convivencia, al consenso. Pero otras voces expresaron su desacuerdo y plantearon que no había que perdonar, no había que olvidar. De hecho, José Vicente Rangel, cuando presenta tu libro, recuerda un pasaje de la película El juez y el general. Es una película sobre el juez Juan Guzmán, que enjuició a Pinochet y lo condenó. Dice José Vicente, al final me impactó una escena. Está el juez Guzmán en su estudio, sentado frente a un televisor donde están pasando las escenas del funeral de Pinochet. Miles de personas de la derecha, de la ultraderecha, del fascismo chileno, aclamando los restos mortales del dictador con el odio reflejado en sus rostros. Y entonces el juez Guzmán dice, no han cambiado, son los mismos. Podríamos apuntar estas palabras, utilizar estas palabras para describir lo que está pasando en Venezuela. Son los mismos intereses. Pueden cambiar algunos rostros, ¿verdad? Porque además podríamos entrar en una discusión filosófica sobre si podemos ser exactamente los mismos los seres humanos, ¿no? Hay un filósofo que dice que ya hoy no somos exactamente iguales que ayer. Ningún hombre se baña 2 veces en un mismo río porque ni el río es el mismo ni el hombre tampoco. Pero en todo caso, se refiere a la continuidad de la hay personajes, por supuesto, que también se repiten. Se repiten y particularmente aquellos que han sido beneficiados, por cierto, con la grandeza, la generosidad de la República Bolivariana de Venezuela, del comandante Chávez, del Estado venezolano. El 31 de diciembre del año 2007, el comandante Chávez dictó una ley de amnistía, un decreto, ley de amnistía, que benefició, entre otros, a Enrique Capriles Radonsky, a Leopoldo López, pare usted de contar, hay que revisar los personajes. Ahí está María Corina Machado también. Pero ¿cómo enfrentar la estrategia insurreccional continuada? Mira, como lo ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro con mucha resiedumbre. La verdad es que cuando uno echa hacia atrás, se están cumpliendo 2 años del cumplimiento de aquel compromiso que adquirió el pueblo venezolano con el comandante Chávez de elegir a Nicolás Maduro en caso de que él no pudiera continuar. Hace ya 2 años que el presidente Maduro logró esa hazaña. Después de Chávez, no ha habido ningún otro dirigente de izquierda en Venezuela que haya logrado ganar una elección presidencial como lo hizo en efecto el presidente Maduro y luego sortear con tino todas las emboscadas que le han lanzado. Yo recuerdo, presidente, después de la salida, como tú lo recordabas, con aquella resiedumbre diciendo que no permitiría más manifestaciones violentas en Caracas, que no permitiría el paso de una nueva manifestación violenta después de que entraran y destruyeran el Ministerio Público, lo recuerdo. Esa decisión firme le ahorró al país grandes dolores, porque el propósito de esta gente era continuar la arremetida para generar más muerte, más destrucción y dar más pretextos, más excusas para la intervención, bien sea militar, extranjera, para la desestabilización en general. El presidente ha sido muy firme en la toma de decisiones y estoy seguro que por ese camino de la firmeza y del diálogo, porque además pocos recuerdan, el presidente Maduro también ha abierto las puertas de Miraflores para que entrasen allí sus más enconados enemigos. Y allí los sentó, les escuchó y lamentablemente ese es uno de los errores de la derecha venezolana, que es confundir la amplitud, la disposición al diálogo con debilidad. Estoy seguro de que esas características que ha demostrado el presidente se van a mantener y sobre todo el apoyo en
y al pueblo venezolano. El pueblo venezolano, en la medida en que está consciente de cuáles son las razones profundas de los avatares, de las vicisitudes por las que atraviesa, desarrolla su propia capacidad de defensa. Y lo importante es que el gobierno, los gobernantes, con el pueblo sean transparentes, como lo ha sido el presidente Maduro. Juzgar a los supuestos responsables de estas estrategias insurreccionales o de estas supuestas estrategias insurreccionales es correcto. Bueno, es que no hay otro camino sino la aplicación de la ley. Y aplicación de la ley. Por supuesto que sí, porque lo otro sería más impunidad. El deber de la República es proteger su propia existencia. Si Venezuela no se hubiera lanzado en la defensa de su soberanía frente al decreto de Obama, bueno, pasado mañana no tendría, primero, moral para mirarle a los ojos nadie al libertador Simón Bolívar en ninguno de sus retratos. Y segundo, que no sería un país, digamos, con capacidad para llamarse tal. O sea, el Estado tiene que defenderse en su propia existencia para que sea respetado tanto entre las naciones como entre los propios ciudadanos. Perfecto. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por el análisis situacional que hicimos esta noche. Gracias a ti, doctor. Gracias. Al regreso, las conclusiones. La historia reciente demuestra de manera reiterada que ningún proyecto que desconozca la existencia del chavismo como realidad social, política y cultural no solamente no tiene sentido, sino que está condenada al fracaso. Los grandes errores de la derecha han sido invisibilizar, ignorar y despreciar el fenómeno gigantesco que significa hoy el chavismo. El chavismo es más que una valoración de gestión, es una comunidad emocional, es una identidad nacional popular y es una cultura política. Después de 15 años, los pocos éxitos de la oposición han tenido que ver más con los desaciertos de su adversario que con una estrategia acertada. La oposición sigue sin mensaje, sin discurso, sin propuesta. No tiene presencia en los movimientos sociales ni en las organizaciones populares. No ha logrado cambiar la correlación de fuerzas simbólica y social que hoy favorece ampliamente al chavismo. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones y preguntas. Soy Oscar Chemmel y los espero para un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.